bueno? No. Bueno, esto es No, no. ¿Pronto? Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos, de los que están conectados a la transmisión en vivo. Nosotros somos parte del grupo del tercer año de aeronáutica. Mis compañeros Gonzalo Silvera, Valentín Girona y Noelia Guartechea, quienes hablan con Cruz de los Santos. Y a continuación le vamos a presentar nuestro proyecto de finalización del curso, el cual tiene como nombre Instrumentos para la regulación del sistema de combustible de la Continental Motors. Bueno, el presente estudio tiene como objetivo demostrar los conocimientos adquiridos durante el bachillerato de aeronáutica, con sede en el Polo Educativo Tecnológico Durazno, el cual consta de 3 años. Esto es fruto del trabajo realizado durante todo el curso, el cual nos permitió llegar a los conocimientos necesarios para la realización de un instrumento de medición de presión del flujo de combustible. Esta investigación tiene el propósito de hacer más accesible el cumplimiento de la SID 97-3G. SID, por sus siglas en inglés, Service Information Directive, o en español, Directiva de Información de Servicio. A lo largo de la presentación vamos a ir desarrollando diferentes instancias, tales como la fundamentación, los objetivos y la manera por la cual se lleva adelante la puesta en práctica del instrumento. Bueno, la problemática que nosotros nos planteamos para realizar este proyecto fue si es posible la realización del medidor de presión de combustible para darle cumplimiento a la SID. Bueno, la problemática antes mencionada se justifica en gran parte por su viabilidad, puesto que los materiales a utilizarse no tienen un gran costo económico y se consiguen de manera accesible en el mercado. Por otra parte, este proyecto permite darle cumplimiento a una directiva de información de servicio, la cual no se está pudiendo cumplir por la carencia del instrumento antes mencionado. Este dispositivo es requerido según la SID 97-2B como parte de las herramientas mínimas que debe tener el operador de la aeronave para un correcto mantenimiento. Además, este proyecto se plantea como la evaluación del proceso de aprendizaje durante los 3 años de estudio del bachillerato con orientación aeronáutica. Los objetivos que nosotros nos planteamos para realizar este proyecto: como objetivo general, darle cumplimiento a la SID 97-3G, y como objetivos más específicos, crear un instrumento mejorado para medir la presión de combustible, comprobar y evaluar su funcionamiento, y una vez hecho esto, lograr una regulación más precisa del combustible que ingresa el motor. Bueno, volviendo a lo que es una SID específicamente, es un documento revisado que el fabricante, en este caso del motor, ha determinado que es importante para el propietario o el operador en el uso de un producto al mejorar su seguridad, el mantenimiento o la economía. ¿Cuándo debe aplicarse la SID 97-3G? Bueno, se requiere una verificación del funcionamiento del sistema de combustible después de cualquiera de las siguientes circunstancias. Después de la instalación del motor, durante las inspecciones de 100 horas, cada vez que se cambie un componente del sistema de combustible, como por ejemplo una válvula, una bomba, un inyector, y cuando ocurren cambios en el entorno operativo, como por ejemplo cuando la aeronave cambia de base operativa, puede ser por cambios de la atmósfera, por presión o temperatura. Ventajas y riesgos. Ventajas al aplicar esta SID: bueno, un ahorro de costos a largo plazo, que es una elección muy importante, y se consigue un mayor control del estado del motor. Los riesgos de no aplicar esta SID: el rendimiento, la vida útil y la confiabilidad del motor se verán muy comprometidas si se descuida el sistema de inyección de combustible del motor. Y los motores que requieren el cumplimiento de la SID 97-3G son todos los motores Continental Motors de AB Gas con sistema de inyección de combustible de flujo continuo, excepto los modelos que se muestran en pantalla.
mencionó mi compañero Gonzalo Silvera. Bueno, antes de comenzar a hablar del diseño y el funcionamiento del motor Continental, se realiza una reseña histórica del mismo para comprender sus orígenes y su evolución. La aviación a nivel mundial cuenta con diversas marcas de motores alternativos o también llamados motores a pistón, pero son dos las marcas que más resaltan en el ámbito de la aviación. Dichas marcas son Teledyne Continental Motors y Lycoming Engines. Se hace referencia a la primera de dichas marcas, dado como se mencionó anteriormente, es con la cual se trabaja. La fuente seleccionada que se utilizó fue la del sitio web de Continental Motors. La creación de una de las marcas de motores a pistón más conocida en la aviación se origina en 1929, cuando esta se vincula al fabricante de motores para automóviles Continental Motor Company, pasando a mano de Teledyne Technologies hasta el año 2010. En la actualidad esta compañía forma parte de la Aviation Industry Corporation of China, propiedad del gobierno de la República Popular de China, y como último dato a agregar a esta reseña es que los motores para aviación Continental son hechos en la fábrica de Continental Motors ubicados en Alabama, Estados Unidos. Hablando un poco de las características de la serie IO550, que es la serie de motores que nos compete a nosotros, hay que decir que estos son motores de 6 cilindros, refrigerados por aire, además de que cuentan con un sistema de aceite de sumidero húmedo, 2 magnetos y un sistema de inyección de combustible de flujo continuo. Dicho sistema de inyección de combustible, a través de sus componentes, es el encargado de suministrar el combustible gasificado a los cilindros de forma individual, otorgando a través de la boquilla de inyectores, otorgando así la proporción adecuada de la mezcla de aire-combustible y consiguiendo por lo tanto el mejor rendimiento del motor en todas las actitudes de vuelo. Pasando al funcionamiento y los componentes del sistema combustible, para entender este sistema también se van a identificar sus componentes. El sistema combustible del motor Continental se alimenta por presión, bombeando el combustible de los depósitos al motor. Los componentes de dicho sistema son los siguientes: tapón de llenado, el cual tiene la función de sellar los tanques de combustible. Los tanques de combustible, estos se encargan de almacenar el combustible. Las válvulas de venteo, las cuales mantienen los tanques de combustible cerrados, aliviando la presión y el vacío. Más abajo la válvula selectora, esta tiene como única función cerrar y cortar el paso del combustible. Luego tenemos la válvula de retorno, que como dice su nombre, tiene la función de retornar el combustible a los depósitos. A su lado la bomba auxiliar de combustible eléctrica, esta suministra la presión necesaria a través de la corriente de la batería, compensando así la bomba mecánica de combustible para el último funcionamiento. Más abajo el filtro de combustible, el cual tiene la función de retener la impureza, evitando la contaminación del combustible. Luego tenemos la bomba mecánica de combustible, la cual es impulsada por el motor y su flujo es regulado por la RPM o revolución por minuto del mismo. Luego tenemos la bomba auxiliar de combustible. Esta es controlada desde la cabina por palancas y tiene la función de abrir y cerrar el paso de combustible. Luego tenemos la válvula manifold, la cual tiene la función de suministrar combustible a los inyectores a través de las líneas de combustible. La ya mencionada línea de combustible, por estas el combustible se trayecta hacia los inyectores. Y como último componente tenemos los inyectores, los cuales son los encargados de suministrar el combustible a los cilindros de forma dosificada. A continuación mi compañero Valentín Girona les brindará información sobre el parámetro que debe desarrollar el motor. Bueno, aquí tenemos una tabla extraída del CID, en la cual dice los parámetros que debe desarrollar el motor. Para comenzar, tenemos el motor IO550C, el cual equipa la aeronave V58 Baron, en la que realizaremos la prueba. Tenemos dos filas, una es para las RPM mínimas, las cuales son 600. Nos da como dato de que deberemos de tener una presión no medida de entre 8 a 10 libras por pulgada cuadrada. A las RPM máximas del motor, dice que deberemos de tener desde 31,6 a 37,8 psi de presión no medida y una presión medida entre 17,6 a 19,6 psi, con un flujo de combustible de 352 a 160 libras por hora, o su equivalente en galones,
a 25,9 a 27,3 galones por hora. Para destacar, un galón equivale a 3,784 litros. Bueno, antes de arrancar con el procedimiento, tenemos dos advertencias. La primera dice que deberemos de tener un extintor cerca del motor de la aeronave mientras que se realiza el procedimiento. Y además deberemos utilizar antiparras, guantes y orejeras para protegernos del ruido del motor. Como segunda advertencia, dice que deberemos apoyar y estabilizar adecuadamente todos los accesorios y dispositivos que conectemos, debido a que puede generar graves daños al motor de la aeronave. Bueno, para arrancar con el procedimiento, retiraremos el carenado del motor. Posteriormente, nos dirigiremos hacia la salida de la bomba de combustible, retiraremos la manguera de suministro de combustible. Allí conectaremos una unión en T a la manguera de suministro de combustible, la salida de la bomba, y en el extremo sonante procederemos a conectar un manómetro, el cual estará calibrado entre 0 a 60 psi. Chequearemos que no haya pérdidas y nos dirigiremos hacia la entrada de la válvula de manifold. Allí realizaremos el mismo procedimiento. Retiramos la manguera de suministro de combustible y procedemos a conectar otra unión en T. Válvula manifold, manguera de suministro de combustible y en el extremo sobrante procedemos a conectar otro manómetro, el cual estará calibrado entre 0 a 30 psi. Nuevamente chequeamos que no haya pérdidas y se procede a operar la bomba de la aeronave para purgar todo el aire de las líneas que acabamos de conectar. A continuación, se procede a poner en marcha el motor de la aeronave. Se opera el motor entre 1200 a 1500 RPM hasta que todas las temperaturas y presiones se hayan estabilizado. Cuando tengamos las temperaturas y presiones estabilizadas, se procede a llevar el motor a 600 RPM. Esperamos 15 segundos. Cuando los parámetros se han estabilizado, procedemos a anotar las indicaciones de los instrumentos. A continuación, llevamos nuevamente a 1500 RPM aproximadamente el motor y procedemos a llevar el motor a 2700 RPM, su velocidad máxima. Allí esperamos nuevamente 15 segundos para que se estabilicen los parámetros y procedemos a anotar las indicaciones. A continuación, se apaga el motor y procedemos a chequear que todos los datos anotados se encuentren de acuerdo a los especificados por el fabricante en el manual. En caso de que esto no sea así, se procede a la unidad de control de combustible para realizar los ajustes. Nuevamente se realiza el procedimiento para chequear que las indicaciones sean correctas. En caso de que sí, se procede a retirar todas las mangueras y dispositivos que habíamos conectado y a chequear que todo esté bien. Esto es de vital importancia debido a que para el vuelo el motor de la aeronave debe tener 100% de sus sistemas operativos para que sea satisfactorio. A continuación se muestra un video del instrumento conectado a la aeronave y el motor operando a bajas RPM. A la izquierda, hay un instrumento a la izquierda, se puede ver el instrumento de presión no medido. En el centro tenemos el instrumento de presión medida y a la derecha tenemos el instrumento de manifold y flujo de combustible. En su mitad izquierda muestra la presión de manifold y en su mitad derecha el flujo de combustible en libras hora por 10. A continuación tenemos otro video del instrumento conectado, pero operando a las máximas RPM. Se puede notar que a medida que se incrementan las RPM, las agujas de los instrumentos comienzan a marcar cada vez más. Como se puede ver, el instrumento tiene las indicaciones correctas. La persona que realizó la prueba fue un técnico de la Fuerza Aérea, debido a que la aeronave estaba operativa. A continuación, mi compañera Noelia continúa con el proyecto. Bueno, a continuación yo voy a pasar a contarles un poco sobre las herramientas que vamos a necesitar para llevar a cabo este proyecto. Los medidores calibrados pueden ser usados como una herramienta opcional al modelo 20 ATM-C Portatest U. Para esto vamos a necesitar un indicador calibrado entre 0 a 60 psi, graduado en un incremento de 1 psi. Este va a ser usado para la medición de presión no medida.
Para medición de presión medida e indicación de flujo de combustible, en motores normalmente aspirados usaremos un indicador entre 0 a 30 psi calibrado, graduado en un incremento de 0,2 psi. También un taquímetro portátil digital capaz de verificar la precisión del taquímetro de la aeronave. Uniones T giratorias y mangueras de distintos diámetros y largos apropiados para permitir al personal y equipo una apropiada distancia entre la hélice y el área de escape. Y por último, herramientas de mano comunes como son llaves o tubos. Materiales. Bueno, vamos a necesitar un instrumento de presión entre 0 a 30 psi, que es este de acá, un instrumento de presión entre 0 a 60, el instrumento de manipulo y flujo de combustible, una caja de madera o un soporte apropiado para que los instrumentos queden fijos y no se muevan, nifles de distintos tamaños y mangueras de distintos largos y diámetros. Bueno, por etapa de la investigación, con el grupo llevamos a cabo la elección del tema, el cual fue la realización de un instrumento para la regulación del sistema de combustible. Se comenzó la investigación y la recolección de datos, luego elaboramos una lista con los materiales que eran necesarios para llevar a cabo y el costo de todos ellos. Luego comenzamos con el ensamblaje del instrumento, acá lo tienen, fue el instrumento que nosotros fabricamos, y luego verificamos su funcionamiento. Para esto fue necesario recabar con la autorización del comando de la Brigada de Grados, ya que la prueba debería realizarse en un motor de una aeronave que se encuentra en estado operativo en la dotación de la escuadrilla de enlace. Hipótesis. Como primera hipótesis teníamos el mal ensamblaje del instrumento, como segunda la falla durante la prueba del instrumento, como tercera el incorrecto funcionamiento del instrumento. Y como conclusión a nuestro proyecto, la creación del instrumento de medición de presión de flujo de combustible nos permitió cumplir con los objetivos generales y específicos que nos planteamos, ya que se demostró el correcto funcionamiento. Y voy a destacar que este es el segundo proyecto que se realiza en una aeronave que se encuentra operativa en la Fuerza. Aeronáutica. Para finalizar los 3 años tenemos que obtener un proyecto, el cual nosotros hicimos hacer una adaptación del banco de prueba de inyectores de combustible del motor PT6 A-25 para la prueba de inyectores del motor General Electric J85-17A. Antes de arrancar con la presentación, nos vamos a presentar mi compañero Luciano Pereira, quien les habla Sofía Camilo. Bueno, en el mismo se podrá visualizar cómo la investigación se ha enfocado en el sistema de combustible y dentro de este mismo se analiza el funcionamiento de inyectores del combustible del motor turbina. Este proyecto mostrará el procedimiento a realizar y materiales requeridos para la adaptación de un banco de prueba de inyectores del motor J85. La pregunta problemas que nos planteamos con el grupo fue: ¿es posible demostrar el funcionamiento de los inyectores fuera del motor de la aeronave, como se muestra en el motor PT6A-25? Fundamentación. Como elección del tema del proyecto, hicimos este banco de prueba porque en la Brigada Aérea 2, del Escuadrón Aéreo 2 de caza de los aviones A-37 no cuenta con este dispositivo y los
inyectores se trasladan a Montevideo a realizar la prueba del mismo. Objetivo. El objetivo general es demostrar el funcionamiento de los inyectores fuera del motor de la aeronave. Objetivo específico. Detectar y determinar eventuales fallos. Lograr visualizar el proceso que permite el funcionamiento de los inyectores y buscar las soluciones a posibles fallos que se pueden observar. Ahora va a seguir mi compañero Niño. Bueno, yo voy a seguir con el proyecto. Voy a comenzar con el marco teórico. ¿Qué es un motor aeronáutico? Un motor aeronáutico, motor de aviación, es aquel que se utiliza para la propulsión de aeronaves mediante la generación de una fuerza de empuje. Los motores transforman la energía química presente en el combustible en energía mecánica. En el motor, esta energía mecánica produce la rotación de un eje al que se une el mecanismo que se quiere mover. ¿Qué es un motor turbina? Un motor turbina es una máquina que convierte la energía en movimiento mecánico con el fin de realizar un trabajo útil. Historia y modelo previo del motor. Bueno, antes de empezar con el funcionamiento del diseño motor, daremos a conocer su origen y su evolución. General Electric es una empresa multinacional de origen estadounidense. Fue fundada por Thomas Alva Edison en el año 1887, la cual llevó el nombre de General Electric Company. Hoy en día la empresa cuenta con más de 10 divisiones, siendo una de las más importantes la de GE Aviación. El origen de las divisiones se remonta a 1903, cuando General Electric contrató al ingeniero Sanford Alexander Mack, siendo este el primero en utilizar un turbocompresor en un motor de avión. Generalidad del motor. Bueno, este es un motor turborreactor con compresor axial de 8 etapas, con una cámara de combustión anular de flujo directo, con 2 etapas de turbina que desarrollan una fuerza de empuje de 2.850 libras a 16.500 RPM y con una temperatura de gas de escape de 1.278 grados Fahrenheit, que equivale a 622 grados Celsius. Ciclo Brayton. Es el ciclo termodinámico por el cual el motor turbina libera la energía de combustible. Es un ciclo abierto a presión constante. Los mismos pasos son admisión, compresión, explosión, potencia y escape que tiene lugar en el ciclo de Otto. La diferencia básica entre los dos ciclos es que en un motor de ciclo de Otto los pasos ocurren en un mismo sitio, en el cilindro del motor, pero en diferentes tiempos. En el ciclo de Brayton los pasos tienen lugar al mismo tiempo, pero en diferentes puntos dentro del motor. Componente del sistema de combustible del motor J85. En este sistema se usan algunos de los tipos básicos de componentes, como en un sistema de motor alternativo. Los componentes son bastante diferentes debido al gran volumen de combustible que debe moverse, las temperaturas bajas y contradas, en las altitudes que ven los aviones propulsados por turbinas. El sistema está integrado por los siguientes componentes: bomba de combustible, unidad de control de combustible Fuel Control Unit, gobernador de sobrevelocidad, medidor de flujo de combustible, flujómetro, válvula de presurización y vaciado de combustible, inyector de combustible y filtro de combustible. Bueno, ahora va a seguir mi compañero Luciano por ahí. Muchas gracias. Yo voy a dar una breve definición sobre los inyectores, los dos tipos de inyectores utilizados en este motor. También voy a demostrar un croquis, como sería instalado ya el banco de prueba, y una prueba con dos diferentes presiones. Como los inyectores consiguen combustible atomizado para mezclarlos con el aire en la cámara de combustión. Diferencia entre los inyectores duplex. Este inyector se clasifica según el tipo de colector. Inyectores duplex de un solo colector y inyectores duplex de doble colector. Los inyectores duplex de un solo colector, estos poseen una válvula de isolar flujo que permiten al combustible pulverizar desde un conducto primario en un espectro amplio de pulverización para que ocurra el incendio de la aeronave. El aumento de presión hace abrir la válvula de inicio del flujo que permite al combustible pulverizar desde el conducto secundario para que el motor de la aeronave aumente sus revoluciones por minuto. Bueno, el inyector de doble colector, este posee una válvula divisora de flujo fuera del inyector, entre medio de la unidad de combustible y el inyector. Abre el conducto primario para que ocurra el arranque de la aeronave y al aumentar sus revoluciones por minuto, automáticamente abre el conducto secundario. Los componentes del banco de prueba de inyectores de combustible son
un soporte, una línea de suministro de aire seco nitrógeno, un regulador de presión, una válvula de alivio del tanque de combustible, un tanque de combustible, un filtro de 10 a 35 microaños, un manómetro de 400 psi, una manguera flexible, una válvula de paso y una conexión para inyectores. También un cable a tierra. Bueno, la prueba del banco de inyectores de combustible, esta cumple con los requisitos de caudal, ángulo y pulverización del combustible. Bueno, antes de empezar con la prueba tenemos una pequeña advertencia y observe las precauciones contra incendios en todo momento cuando esta incluye el uso de combustibles oxigenales. Y una precaución para eliminar el peligro de carga electroestática, conecte el cable 11 en el equipo de prueba 3 al punto de tierra adecuado. Bueno, lo primero que debemos hacer es completamos el tanque de combustible con combustible Jetta 1, que es el utilizado en este motor. Conectamos el conjunto de manguera de suministro de aire seco o nitrógeno al regulador de presión y lo ajustamos a una presión de 100 psi de entrada. Nos aseguramos que la válvula de paso esté cerrada. Para comprobación de fugas, conectamos el inyector, regulamos el medidor de presión a 135 psi. Como dije, van a haber dos pruebas, a 135 y a 400. La de 135 psi lo ajustamos a 135 psi, abrimos la válvula de paso y comprobamos el pulverizado del inyector de combustible. Las desviaciones y las calidades, como se muestran en la figura 5, son aceptables. En caso de no cumplir con esta misma, debe ser devuelta al bajón. Esta imagen fue tomada desde el manual del motor J85. Por último, cerramos la válvula de paso. La siguiente. Bueno, hacemos los mismos pasos, pero ajustamos el regulador de presión a un valor de 400 psi. Abrimos la válvula de paso y chequeamos el ángulo de spray del inyector y que el flujo se uniforme para que estas sean aceptables. Las desviaciones y las calidades, como se muestran en la figura 6, son aceptables, en la figura 7 no son aceptables. En esta no son aceptables porque, como se ve en la imagen, se ve que hay una obstrucción del mismo. Y estas rayas negras marcan vacíos en el pulverizado del combustible. Por último, desconectamos el inyector de combustible, ajustamos el regulador de presión al mínimo y desconectamos el conjunto de manguera de suministro de aire seco con nitrógeno verde. En la siguiente, sigue mi compañero Santiago. Bueno, como etapa de investigación de nuestro grupo, lo primero que hicimos fue la elección del proyecto que hicimos en el banco de prueba teórico